Gloria a Dios. Vamos a tocar la segunda parte. Di la primera parte de la oración. El tema fue la oración y la voluntad de Dios. Y esta es la segunda parte. Si ustedes, mis hermanos, recuerdan que el propósito número 1 de la oración no es cambiar la mente de Dios, la voluntad de Dios, ni la voluntad de Dios, porque Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, si alguien quiere anotar, el tema es la oración y la voluntad de Dios, la segunda parte. Aleluya, bendito sea su nombre. Mis hermanos, una de las actividades más comunes del cristiano es orar. Orar. La oración es a la vida cristiana como la respiración a la vida física. Amén. Espero que estemos conscientes de eso. Sin embargo, el tema de la oración en la Escritura no deja de ser profundamente paradójico. Mis hermanos, una paradoja es una aparente contradicción, algo que parece contradictorio, pero que en realidad no lo es. Amén. Para poder entender un poquito, vamos a ver uno de los atributos de Dios, y es que todos los cristianos necesitan conocer y entender de la mejor manera posible es que Dios es soberano. Amén. ¿Se escucha bien, mis hermanos? Amén. Amén. De que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? La Escritura, mis hermanos, nos enseña que Dios es soberano. Eso quiere decir que Dios lo controla todo. Él tiene control absoluto sobre todo lo que Él ha creado, y tiene el máximo poder, es decir, el poder supremo sobre toda la creación y sobre todos los humanos. Amén. Amén. Dios, al ser soberano, no necesita ayuda de nadie. ¿Sí? Y nosotros sí necesitamos ayuda. ¿Verdad que sí? Amén. Aleluya. Entonces, Dios es autosuficiente y nosotros no. Él no le pide consejo a nadie, como nosotros. Nosotros sí venimos a Él y le pedimos consejo, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, usted y yo necesitamos de Dios. Lo necesitamos. Amén. Amén. En Mateo, si lo quieren anotar, voy a tomar un poquito de agua porque sí siento calor. Con permiso, mis hermanos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. En Mateo 10:29, no lo vamos a leer para que vayamos un poquito rápido, amén, mis hermanos, pero entender todo lo que dice la palabra. En Mateo 10:29 habla de que dice el Señor: con todo, ni uno de ellos, habla de los pajaritos, no cae a tierra sin la voluntad del Padre. Mis hermanos, les pido por el amor de Dios, pongamos atención, aunque media hora, 40 minutos estemos aquí en esta enseñanza, porque es algo muy importante que necesitamos salir de aquí, pero bien, de verdad, entendiendo lo que significa la oración y qué es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Amén.
Entonces Dios tiene el control de cada uno de los pajaritos. Yo creo que todos hemos leído Mateo 10, verso 29, donde dice todo, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dios incluso, mis hermanos, es soberano, incluso de los acontecimientos o de las cosas más insignificantes. Amén. ¿Sí? El Señor nos dice, nos enseña en su palabra, no se cae ni un pajarito a la tierra sin la voluntad de Dios. Dios tiene el control de cada uno de ellos, de cada uno de los pajaritos que hay en el mundo. Si nos ponemos a pensar cuántos, hasta de los animalitos más pequeñitos, Dios tiene el control de todo. Amén. Amén. La voluntad de Dios, mis hermanos, abarca aún las cosas más pequeñas. Abarca aún las cosas microscópicas como el coronavirus, ¿sí o no? Él tenía el control de todo, tiene el control de lo que ocurre en este universo, en su universo. Amén. Bendito Dios. Porque el que no lo controla todo, no controla nada. Dios, al ser soberano, por eso, sí, mis hermanos, quiero que entendamos esto. Dios, al ser soberano, lo controla todo y lo sabe todo y hace las cosas como Él quiere y de la manera que Él quiere, Amén. sin rendirles cuentas a nadie, Amén. Si usted y yo entendemos que Dios es soberano, o si no entendemos, más bien, mis hermanos, si no entendemos, si yo no entiendo que Dios es soberano, el problema no es de Dios. Yo estoy en un problema, porque voy a tener conflictos en mi relación con Dios si no entiendo que Él es soberano, al no comprender su soberanía. Yo doy por hecho que todos los que estamos aquí, quizá pues Nacho pues apenas está empezando, pero en el libro de Daniel todos lo hemos leído. Mis hermanos, ese libro de verdad a mí me hace llorar. Yo lo he leído 2 veces y me ha hecho llorar. Y ahí en el libro de Daniel, cuando habla de este rey Nabucodonosor, cuando él reconoce y nos damos cuenta que él reconoce el poder de Dios. Amén, porque era un rey soberbio. Pero mira de cómo Dios, al mirar su universo, y era un rey que no entendía verdaderamente la soberanía de Dios. Mis hermanos, nada ni nadie puede impedir a detener la mano de Dios para que Él haga lo que Él ha decidido hacer. Amén. Amén. Bendito Dios. Vamos a leer tantito Daniel 4. Daniel capítulo 4. Alguien que lo tenga puede dar lectura. ¿4 qué? Daniel capítulo 4, versos 34 y 37. Amén. Si ya lo tiene, puede dar lectura, mi hermano. Dice así la verdad, de 34 a 37. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor,
Alcé mis ojos al cielo y vi razón y me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es el ser eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aleluya. Entonces, ahí reconoció este rey, pero dice en el 36 que al mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. No, yo creo que era en donde dice, no, en el 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según ¿cómo hace el Señor? Según su voluntad. Aquí estaba reconociendo el rey que dice, y él hace según su voluntad, y el ejército del cielo y de los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por lo tanto, él hace según su voluntad. Amén. También Dios estaba recordando a los israelitas ahí en Isaías 46:8, mis hermanos, cuando les dice que yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué dice el Señor? Y haré todo lo que quiero. Isaías 46 del 8 al 10. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. Y también el apóstol Pablo dice en Efesios 1:11, cuando dice, Dios es soberano. Dios es soberano. Bueno, empieza diciendo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, según el propósito de su voluntad. Aleluya. Santo Dios. Entonces, Dios es soberano, mis hermanos, y dirige todas las cosas libremente conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Entonces, el soberano Dios hace las cosas como Él quiere, ¿sí? De acuerdo a su voluntad. Amén. No hace el 50%, no hace el 90%, ni el 99%, sino Él hace perfecto todas las cosas. Y Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, mis hermanos, la pregunta que eso levanta es, ¿qué sentido tiene que usted y yo oremos? Si al final de cuentas va a suceder lo que Dios ha decretado que va a suceder. ¿Hace alguna diferencia el hecho que yo le ore a Dios o no?
En esta cita encontramos algunas respuestas a este dilema. En una cita que vamos a ver, vayan buscando Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Amén. Verso 30. Amén. Ahí me siguen con la vista. Romanos 15, verso 30. Aquí Pablo trata de este dilema, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a dar lectura ahí del verso 30. Dice ahí: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén, aleluya. Aleluya. Aquí encontramos, mis hermanos, dos pedidos de oración. Una, que Pablo, él decía: oren para que yo sea librado de los rebeldes que están en Judea. Si tienen un poquito de sueño, échese un poquito de agüita, mis hermanos, para que estemos todos despiertos, amén. Y segundo, que la ofrenda de los santos, ¿qué dice? Que están en Jerusalén se acepta, amén. Entonces, pero desde el verso 28, atrasito, dice: así que cuando haya concluido esto, dice el apóstol Pablo, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo dice: una vez que hubiera entregado la colecta en Jerusalén, Pablo planeaba viajar a Roma y de ahí a España. Sin embargo, el apóstol fue encarcelado tras llegar a Jerusalén. El apóstol Pablo deseaba llevar el evangelio hacia España, pero también deseaba, en el verso 23 dice, del capítulo 15, seguimos en Romanos. También deseaba, porque dice en el verso 23, a ver si lo puede leer alguien que lo tiene ahí a la mano, verso 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Él deseaba ir deseando, dice, desde hace muchos años ir a vosotros. ¿Sí? Él deseaba ir a visitar a los creyentes ahí en Roma. Finalmente, el viaje a Roma se concretó, mis hermanos. Ahí lo dice, ese ya no lo buscamos, nada más lo anoten para que lo lean en casita. Lo dice en Hechos 22, 28, pero no de la forma que el apóstol Pablo pretendía, ya que él llegó ahí como prisionero. Ya lo llevaron como prisionero, dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, Pablo había planeado pasar por Roma en su viaje a España, mi hermana Anita. Pero antes Pablo tiene que desviarse en sentido contrario. Le dice a los creyentes en Roma, en el verso 25 y 26. Amén. Amén. De ahí de Romanos. Sí quiero ir con ustedes, pero necesito primero ir a Jerusalén para llevarles una ofrenda que los creyentes de Macedonia y de Acaya
2 regiones, mis hermanos, en Grecia, ellos han colectado para los pobres que están en Judea. Estas iglesias eran compuestas mayormente por los gentiles, es decir, personas que no eran judíos. ¿Sí? Pablo sabía, y aparte, mis hermanos, el apóstol Pablo sabía que el viaje a Jerusalén encerraba 2 grandes peligros. Sabía que los judíos incrédulos de Judea le había puesto precio a su cabeza. ¿Sí? Y alguien decía, mis hermanos, que si Pablo hubiera vivido en el salvaje oeste, en casi todas las esquinas de Jerusalén habría una foto del apóstol Pablo diciendo: se busca vivo o muerto. Vivo o muerto. Qué tremendo. Por eso vamos a entender más adelante lo que dice la palabra acerca del apóstol Pablo. Pero por otro lado, algunos judíos creyentes cristianos se les hacía muy difícil entender la realidad de que por causa de nuestra unión con Cristo, ahora todos los cristianos tenemos la misma posición delante en la presencia de Dios, es decir, en la presencia de Dios. No importa si tú eres judío, eres griego, eres mexicano o peruano o chileno, de donde eres, todos los cristianos, mis hermanos, tenemos la misma posición ante nuestro Dios. Y muchos de esos cristianos judíos veían a Pablo como con cierto recelo, porque su ministerio, el ministerio del apóstol Pablo, estaba dedicado al mundo gentil, ¿sí o no? Amén. ¿Verdad que estaba dedicado al mundo gentil? Es decir, él estaba dedicado fuera de Israel, predicando a los gentiles. Fue el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. De manera que existía la posibilidad de que estos creyentes, estos cristianos en Jerusalén, rechazaran la ofrenda de estas iglesias de Macedonia y de Acaya, y eso iba a poner en riesgo la unidad de la iglesia. ¿Sí? Entonces, hermanos, de verdad, hay que amar mucho a Cristo y a la iglesia para hacer un viaje como hizo el apóstol Pablo de más de 3,000 kilómetros sin él saber cuál iba a ser el resultado. ¿Sí? Es como él llevar la ofrenda, pero no sabía si lo iban a recibir esos creyentes con mucha alegría o lo iban a rechazar. Por eso Pablo entra con mucho peligro y con muchos problemas para llevar esta ofrenda. Por eso, mis hermanos, ese es el contexto que Pablo le pide a estos creyentes que oren por él. Ese es el contexto que le pide, que oren por él. Pablo dice 3 cosas. Yo quiero que ustedes oren por mí. Primero, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Los judíos incrédulos que están en Judea. Él hablaba de esos judíos incrédulos. Amén. Y fue contestada esa oración porque los hermanos oraron. Dios respondió positivamente a esa oración y lo vamos a ver al final. Segundo, le dice: yo les pido que oren para que los creyentes de Jerusalén
reciban con gozo mi ofrenda. Tercero, para que al final yo pueda tener un próspero viaje para ir a vosotros, según la voluntad de Dios. ¿Verdad que lo dice así en el verso 32 del capítulo 15 de Romanos? Amén. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Santo, bendito Dios. Aquí vamos a iniciar, mis hermanos, nuestra exposición de hoy. Espero que hayamos entendido un poquito la introducción. En esta paradójica petición del apóstol Pablo, en este paradójico ruego del apóstol Pablo, el apóstol Pablo está suplicando a estos hermanos que oren por él para que pueda llegar a ellos por la voluntad de Dios. Dice, oren por mí para que yo pueda llegar a ustedes por la voluntad de Dios. Pero también el apóstol Pablo, mis hermanos, creía firmemente en la soberanía de Dios, creía en el control de Dios. Sin embargo, lo interesante de eso, más bien, lo interesante es que eso no obstaculizaba la vida de oración del apóstol Pablo, porque él era un hombre de oración. Cuando leemos las cartas, casi todas las cartas dice, estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes. En muchas de las cartas también dice, oren por mí, oren por mí. Amén. Pero Pablo creía en la soberanía de Dios y en el control de Dios. Pero eso no ¿cómo se dice? Obstaculizaba en su vida de oración. Amén. Amén. Porque él era un hombre de oración. Sí. Aleluya. Sino más bien lo impulsaba a orar. Por eso en Romanos capítulo 1, verso 9 al 10, desde ahí, Romanos capítulo 1, verso 9 al 10, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, ¿qué dice? Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Bendito sea el Señor. Eso al apóstol Pablo le impulsaba a orar, ¿sí? Por eso habla aquí al inicio de esta carta de los Romanos. Pablo dice, yo ruego en mi oración por ustedes. Amén. Sin cesar hago mención de vosotros siempre, no así nada más hablando al aire, sino en mis oraciones, implorando que por fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Ahí le dice otra vez, por la voluntad de Dios. Santo, bendito sea su nombre. La pregunta es, ¿cómo se conecta esas dos cosas? La soberanía de Dios, por un lado, y nuestras oraciones, por otro lado. Aleluya. ¿Para qué oramos?
espíritu de su voluntad. ¿Para qué? Bueno, brevemente podemos aprender en esta tarde. Vamos a ver 5 razones que debe movernos a orar al Dios soberano del universo, que por causa de Cristo ha venido a ser nuestro Padre. Amén. A ese Dios soberano que por causa de nuestra unión con Cristo ha venido a ser nuestro Padre Celestial. 5 razones, mis hermanos, para orarle a Él. 1. Debemos orar porque Dios quiere que tengamos comunión con Él. ¿Sí? Que le abramos nuestro corazón como un hijo lo hace con su padre. ¿Sí? Amén. Él verdaderamente Él quiere acercar nuestro corazón, el corazón suyo y mi corazón, al corazón de Él, a través de la oración. Porque la oración es comunión con Dios. Por lo tanto, Dios quiere verdaderamente, mis hermanos, que experimentemos la realidad de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Santo, al depositar nuestra carga sobre Él, como lo dice Gálatas 4:6. Sí, porque por el hecho de haber sido adoptado, vamos a ver Gálatas 4:6. Vamos a leer Gálatas 4:6. ¿Alguien que lo encuentre puede dar lectura? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Amén. como sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gracias, Abel. Santo, bendito Dios. Entonces, que por el hecho de haber sido adoptados por Dios, Él ha enviado al Espíritu de su Hijo, ¿verdad que así dice? A nuestros corazones que está clamando, Abba, Padre. Amén. Y por cuanto sois hijos, dice así, ¿verdad? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios envió al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, a nuestros corazones para que nosotros podamos, mis hermanos, hablar con el Padre. Como lo hizo y cómo lo hace Jesús. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Amén. Aquí en Gálatas. Por cuanto sois hijos, debido a que los cristianos son ahora hijos, y pues ya hijos mayores, es decir, que ya tenemos un tiempecito en el camino del Señor, mayorcito de edad, están en condición de recibir la herencia. Amén. Y lo Amén. primero es el Espíritu de su Hijo. El que clama, Abba, Padre. ¿Sí? Esa es una palabra aramea para Padre. Amén. Dice Abba, Padre. Amén. Bueno, ahora Romanos capítulo 8. Vamos a regresar a Romanos. Capítulo 8, verso 14. Amén. Dice en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Son hijos de Dios.
¿Y qué más dice ahí en el 15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hermanos, lo que Dios quiere, que usted y yo nos acerquemos a Él con mucha confianza, como lo dice en Hebreos 4, ahí se lo pueden anotar, en el capítulo 4, verso 14 al 16, que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia de Dios. Amén. Y vayamos a Él y entremos en su habitación y entremos y hablemos con Él confiadamente, mis hermanos. Y le hablemos, le abramos más bien nuestro corazón. Así que oramos porque Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Amén. Amén. Segundo, oramos para manifestar nuestra dependencia en Dios, porque todos nosotros tenemos un sentido de autosuficiencia que debemos resistir constantemente, mis hermanos, en nuestro corazón. Y no hay una forma de hacerlo más eficaz que a través de la oración. Amén. Que a través de la oración. Cada vez que nosotros oramos, estamos diciendo al Señor, si Dios quiere, iremos y haremos, como dice Santiago, ¿verdad? Si Dios quiere. Entonces la oración es una declaración de absoluta dependencia de Dios. Y créeme, mis hermanos, tu corazón y mi corazón necesita ese recordatorio continuamente. Y si nosotros no oramos, ¿qué pasa? Fácilmente se nos olvida. Número 3. Debemos orar a Dios, al Dios soberano, que es ahora nuestro Padre, como lo leímos ahí en Gálatas. Por causa de Jesús, debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Amén. Al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, mis hermanos. Cuando usted ora por alguien o cuando usted está pidiendo algunas cosas, sí o no Dios responde. Amén. Entonces es Él el que se lleva la gloria, ¿verdad? La gloria es para Dios. En San Juan 14:13, vamos a leer un poquito ahí en San Juan 14:13. Si alguien lo tiene, puede dar lectura. Amén. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Orar en el nombre de Jesús significa orar conforme a su carácter, mis hermanos, y a su voluntad. Venir ante la presencia de Dios con la autoridad de Jesús para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso dice, y todo lo que pidieres al Padre
en mi nombre lo haré para que el Padre, ¿qué dice? Sea glorificado en el Hijo. Santo, bendito sea Dios. Y el 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén, así es. Amén, así es. Entonces, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. ¿Por qué no creer lo que el Señor dice? Por eso oramos para la gloria de Dios, que no se nos haga aburrido la oración, porque algunos, pues a veces empezamos la oración, quizá a mitad de oración, o ya estamos roncando. Amén. Y la oración verdaderamente enriquece, glorifica a Dios. Esa es una de las razones, mis hermanos, por la que Dios quiere que no nos limitemos en la oración. Amén. Amén. No nos limitemos. Entonces cada individuo, sea individual o sea así en la congregación, en grupo, Él quiere que lleguemos a Él verdaderamente para que juntos glorifiquemos a Dios. Amén. Entonces eso es lo que leímos ahí en Romanos capítulo 1, que el apóstol Pablo está pidiendo que los cristianos oren por Él. Amén, para que Él pueda llegar a Roma. Oren por mí. Santo, bendito Dios. La oración de muchos contribuye a que Dios sea más ampliamente glorificado. Amén. Y también cuando Él responda el clamor de su pueblo, cuando estamos clamando unidos, mis hermanos. Imagínense clamar a Dios, el pueblo clamando a Dios. Yo recordaba una cita también, bueno, lo estoy recordando ahorita, 2 Corintios 1:8, cuando dice que Dios había librado al apóstol Pablo también de morir ahí en Asia, pero por la oración fue librado. Amén. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él confiaba que Dios lo iba a librar otra vez. ¿Sí? Porque dice también, cooperando también con vosotros, ya ese no lo vamos a leer porque vamos un poquito avanzando, con nosotros con la oración, para que por muchas personas, dice, sea dada gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de la oración de muchos. Amén. Así dice en Corintios. Dice, oren ustedes para que cuando Dios responda a esa oración, muchos puedan elevar sus corazones en gratitud, dándole gracias a Dios. Gloria sea su nombre. Nosotros debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Amén. Número 4, debemos orar porque al hacerlo estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Porque no se va a hacer nuestra voluntad. Cuando oramos, se hace la voluntad de Dios. Amén. Al orar nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, esto es lo que quiero. Te pido, Señor, pero que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Amén. Como Jesús mismo habla ahí en Lucas capítulo 22, verso 41 al 44, donde le dice al Padre que se haga tu voluntad. Amén. Cada vez que nosotros oramos, estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Amén.
Ya vamos con el último. El 5 es la parte más sorprendente y la parte más misteriosa, mis hermanos, de la oración. Es que debemos orar, mis hermanos, porque el Dios soberano escucha nuestra oración. A veces dudamos que lo escucha, pero por eso, mire, le voy a decir otra vez. Debemos orar porque ese Dios soberano al quien venimos, que es real, que es un Dios vivo, no venimos a un Dios muerto, venimos a un Dios vivo, escucha nuestra oración, nos escucha. Amén. Amén. Y Él ha decretado usarnos para el cumplimiento de sus planes soberanos. Amén. Oramos que Dios lleve a cabo su voluntad. ¿Sí o no? Oramos para que sea Dios el que haga su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. A veces no lo entendemos, mis hermanos, de verdad. Yo les digo en serio, si cada cristiano entendiéramos qué es la oración, oráramos más. No fuéramos unos cristianos lamentablemente mediocres, porque nuestra oración es poco, mis hermanos. Usted y Dios lo sabe. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración delante de Dios? ¿5 horas? ¿10 horas? ¿Verdad que no lo hacemos? Y es triste que no lo entendemos. ¿Y cómo Dios va a llevar a cabo su voluntad? Si no oramos lo suficiente, si no llevamos esa relación con Dios. Por eso es que digo, a veces no lo entendemos, lo que nos enseña la Escritura. Vamos a ir a Salmos, capítulo 34. ¿Alguien que lo tiene? Puede Salmo abrir. 34. 34, verso 6. Amén. Puede dar lectura de él. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Amén. Amén. Es todo el verso 6, mi hermano. Amén. Amén. Lo libró de todas sus angustias. Gracias, mi hermana Jovita. ¿Qué dice? Este pobre clamó Y le oyó Jehová. y le oyó Jehová Amén. y lo libró, lo salvó, Amén. lo libró de todas sus angustias. David dice, Él respondió mis oraciones, está diciendo, Él respondió mis oraciones. El salmista ahora cuenta las instancias específicas de la bondad de Dios. Dice, buscó a Jehová. Él buscó a Jehová también. Clamó con angustia. Amén. Y le oyó Jehová. Bendito sea su nombre. Nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios majestuoso, un Dios bondadoso y glorioso. Y es un Dios cercano. Él no está lejos. Él está aquí con nosotros también. Es un Dios cercano y personal. Amén. ¿Sí? Nosotros, usted y yo, le hablamos a Él como un hijo, una hija que le habla a su padre. Yo recuerdo, mis hermanos, ahora ya no está mi papá aquí, pues mi papá terrenal, pues no está conmigo, pero cuando yo me acercaba a él, yo me acercaba con esa, ¿cómo les puedo explicar?
Cuando yo veía a mi papá, me llenaba, no sé, de ese gozo al verlo y al platicar con él. Y él de igual manera. Y si usted con su padre, alguien que tiene su papá que está vivo, no lo hacen así, pues no sé, cada quien es diferente, pero con un papá se llega y se platica, y las cosas que platicas se transmiten, papá y la hija. ¿Sí o no, mis hermanos? Así debe de ser. Y Dios quiere que así seamos con Él. Que así seamos. Amén. Como ese hijo que de verdad llega a su padre y de verdad que ese tiempo para estar con Él no quiere salir de ahí, quiere platicar con Él. Por lo tanto, nuestra oración debe de ser más, mis hermanos. No debe de ser una oración, ¿cómo se le dice? Raquítico. No debe de ser una oración rápido, de quizás 2 minutos, 3 minutos. No. A veces sí oramos así muy poco. Entonces, así como cuando oramos por el alimento, ¿verdad? Bueno, porque ya vamos a tomar nuestro alimento, sí oramos poquito. Pero también en nuestro secreto, donde estamos en nuestra habitación, debe de ser amplio nuestra comunión con Dios, nuestra oración con Dios. Es lo que el Señor nos está enseñando aquí ahora. Amén. Que debemos de acercarnos a Él así y decirle: oye, Padre, estoy en angustia, o estoy contenta, o estoy contento, todo, como te encuentres. Amén. Decirle así, amén, como esa hija de Dios, sí, como la hija de Dios, busco a mi Padre y le clamo a Él, como lo acabamos de leer aquí, ¿verdad? En este salmo. Amén. Con un corazón sincero, y Él oye nuestra oración. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los ojos de Dios, los ojos del Señor están sobre los justos. Amén. Y sus oídos atentos a su oración o a su clamor. Amén. Amén. Creo que en verso 4 anoté más adelantito de ese mismo salmo. Dios escucha también a Nacho, escucha al hermano Eulogio, escucha a Areli, escucha a la hermana Flores, nos escucha a todos. Amén. Amén. Me escucha a mí. Bendito sea Dios. Nos escucha a todos, mis hermanos. Cuando venimos en oración y hablar con Él, Él nos escucha lo que estamos hablando con Él, lo que le estamos diciendo. Como que si no hubiera otro cristiano en otra parte o en otro lugar orando, Dios está puesto, toda su atención está puesta en ti cuando le oras a Él. Amén. Porque Él está escuchando todo lo que le estamos diciendo. A veces pensamos que Dios no lo está escuchando, que no nos está tomando en cuenta lo que le estamos diciendo, ¿sí? Porque Él puede estar escuchando a un hermano, a una hermana que está del otro lado del mundo, que está en un lugar donde solo Dios conoce, que está ahorita en este momento de rodilla. Dios también lo está escuchando, como lo escucha usted. Por lo tanto, debemos de tener esa seguridad de que cuando venimos a Él, que Él escucha nuestra oración. Aleluya. Cuando un hijo o una hija de Dios ora al Dios soberano, al Dios del cielo y de la tierra, Dios lo escucha, mis hermanos, como que si no hubiera otro cristiano, como le decía, orando en otra parte, en otro lugar. Porque cuando usted y yo oramos, el cristiano está orando,
Hay un cristiano allá en China, en Japón, le está orando a Dios de igual manera. Él está escuchando como nos escucha a nosotros en este momento. Amén. Cuando venimos a Él, Él pone toda la atención. Amén. Santo, bendito sea su nombre. Aleluya, bendito Dios. Bueno, espero que estemos entendiendo, mis hermanos, ya estamos concluyendo. Nuestro Dios, cuando nosotros oramos, nuestro Dios no es como nosotros, que estamos mirando el celular, que estamos distraídos o que estamos haciendo otras cosas. Cuando usted está orando a Dios, Él tiene toda la atención para ti. Toda la atención para ti. Amén. Como si no estuviera otra persona. Amén. Orando. Entonces, mis hermanos, nuestras oraciones forman parte del plan soberano de Dios. ¿Sí? Ese es uno de los medios diseñados por Dios para que las cosas pasen según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. Cuando el creyente ora, su clamor penetra al corazón mismo de Dios. Yo creo que no hemos entendido de verdad la oración que hacemos, o en la cual lo que eso conlleva el orar. Porque dice que la oración penetra al corazón mismo de Dios. Amén. Amén. Y Dios ha decretado obrar en el contexto de nuestras oraciones. ¿Sí? Y claro que Él va a obrar de acuerdo a nuestras oraciones. Amén. Conforme a su voluntad. Cuando Dios decreta que algo ocurra, Él también decreta los medios a través de los cuales esas cosas van a suceder. Amén. Amén. Santo sea su nombre, bendito Dios. Bueno, a ver si lo entendemos. Esto estaba yo estudiando, pero también yo escuchaba de un varón, un pastor, esto lo dice. A ver si lo entendemos así, que daba un ejemplo. Como el caso del sol. Póngame un poquito de atención. Yo sé que ya va avanzando, ya me tardé mucho, no lo sé cuánto tiempo, pero se para uno aquí, de verdad el tiempo se va muy rápido, mis hermanos. Dice, Dios predestinó que el sol brillara, también predestinó que fuera una bola de fuego, inextinguible. Dios dijo, yo quiero que el sol alumbre. Yo también digo que el sol sea un fuego, o sea, dijo Dios, y que nunca se apague. Ahora, decía este varón, si el fuego del sol se extinguiera, ya no habría brillo, porque Dios decretó que el brillo del sol emanara del fuego. Bueno, nuestras oraciones, decía, son como el fuego del sol, y la respuesta de Dios como el brillo que emana del fuego. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestras oraciones son el fuego y el brillo son la respuesta de Dios. Dios ha decretado que el brillo surja del fuego. Dios ha dicho que cosas ocurran cuando nosotros oramos. Amén. Amén. Y seguía diciendo, Dios ha establecido el universo de tal manera
que en gran medida se mueve por la oración. De la misma manera que ha establecido la brillantez para que en gran medida ocurran por medio del fuego. Bueno, espero que hemos entendido. En otras palabras, mis hermanos, la oración nos coloca frente al famoso gran dilema, como empezamos diciendo, de la Escritura. Dios es soberano y el hombre es responsable. Dios es soberano y el hombre es responsable. La Escritura dice que Cristo vino a la tierra y a morir por todo ser viviente, para salvar a la humanidad. Amén. Amén. Pero como nos enseña Romanos también, capítulo 10, donde habla, pero si nosotros no predicamos el Evangelio a los inconversos, ¿cómo escucharán para salvarse? Dice el apóstol Pablo también en el libro de Romanos. Porque la predicación del Evangelio es el medio que Dios usa para salvar a los perdidos, mis hermanos. ¿Sí? ¿Y cómo? También habla ahí, entenderemos si también no oramos. Dios ha decretado que muchas de las cosas que ocurren en este mundo que Él creó va a suceder por causa de las oraciones de su pueblo. Por causa de las oraciones de su pueblo, mis hermanos. Vamos a ir un poco en el libro de Jeremías, ya va a ser corto esto. Jeremías capítulo 32, verso 27, eso sí, si alguien lo tiene puede dar lectura. ¿32 qué? Jeremías capítulo 32, Ajá. verso 27. 127 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En el 28. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomarán. Amén, gracias mi hermana. Pero en el verso 27 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amén. Dios aquí está hablando a Jeremías. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Cuando también le dice a Jeremías, cuando él se encontraba en una situación difícil, cuando le dice en el capítulo 33, verso 3, donde le dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando le dice así, mis hermanos, a Jeremías, por causa de su amor y de su gracia, Dios le dice: y te enseñaré cosas grandes, dice ahí en Jeremías 33, ¿verdad? ¿Están ahí? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios le estaba diciendo a Jeremías cosas del futuro que él ahora revela, lo que dice aquí en su palabra, en la palabra del Señor, cuando le dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le dirige específicamente a Jeremías en ese momento, pero esta gran promesa, mis hermanos, se extiende a todo el pueblo de Dios, en particular a los que claman por entendimiento de Dios. Dios proporciona ese entendimiento y ese
discernimiento de su palabra y le revela su propósito para sus vidas. Cuando nosotros clamamos a Dios y le clamamos el pueblo de Dios y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón, mis hermanos, entendimiento y sabiduría de Dios, claro que Él responde. Él responde, amén. Amén. Ahí en el capítulo 29 vamos a ir, ¿De qué? de Jeremías, al mismo atrasito, 29. 29:12. ¿Qué dice ahí, mi hermana? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué dice el Señor? Hablándole al pueblo de Israel y también a su pueblo hoy. Entonces me invocaréis y vendréis. Es necesario, mis hermanos, venir al Señor. Y oraréis a mí. Y yo os oiré, dice el Señor. Amén. Él no cierra sus oídos para usted. Él no cierra sus oídos para los pecadores, para nadie. Él está presto para escuchar la oración de cualquier persona. Amén. Amén. La cosa es que nosotros no entendemos la magnitud de la oración. Sí, mis hermanos, el orar. Aleluya, bendito sea el Señor. Por eso el orar es muy importante. Y en vez de tratar de desenredar o de disfrazar el misterio, porque a veces no entendemos el responder, el que Dios oye y el que Dios responde, mis hermanos, lo que debemos de hacer, cada cristiano, es creerle a Dios. Creerle, porque estamos en la iglesia, pero aún somos incrédulos. Creerle a Dios y obedecer lo que Él nos está diciendo en su palabra. Amén. Amén. Porque si Dios nos está diciendo que oremos, que clamemos, amén, que clamemos a Él, que gimamos delante de su presencia, porque Él dice: yo voy a oír y yo te voy a responder, como le dijo a Jeremías. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Lo hacemos, pero muy poco. Pero el Señor quiere que verdaderamente llevemos esa vida de oración. Y todavía le decimos a Dios: pero yo no entiendo, Señor, cómo funciona todo esto de la oración. Y se nos hace fácil vivir una vida sin oración. Amén. Porque no entendemos el significado de la oración, mis hermanos. Y ya con esto voy a concluir. Aleluya. Dios dice, si yo trato de explicar, es decir, todo lo que Él hace, a veces no lo vamos a entender, porque somos criatura finita. Nunca entenderemos la mente de Dios. Es como decía un pastor, es como tratar de meter el océano en un vaso. Amén. Como tratar de meter el océano en un vaso. Amén. Pero el Señor nos enseña en su palabra que clamemos a Él y Él responde. Y también dice en Mateo 7 que pidamos y se os dará. En San Juan 16:24, pedid y recibiréis. Amén. Para que vuestro gozo sea completo.
Santo, bendito Dios. Aleluya. Ahora, lo contrario, ustedes no tienen lo que quieren. Por decir, alguien decía, ustedes no tienen lo que quieren porque no le piden a Dios. Amén. Si hay un corazón duro es porque queremos seguir con un corazón duro, porque no le pedimos a Dios que Él cambie este corazón duro. Él lo puede cambiar, Él tiene poder para hacerlo. Amén. 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 Pero tampoco podemos, mis hermanos, eso no es una carta abierta para pedir todo lo que yo quiero. ¿Sí? Hay cosas que pedimos y Dios nos dice que no, porque Él sabe, porque Él ve nuestro futuro y sabe lo que realmente necesitamos, ¿sí o no? Amén. Él sabe lo que realmente necesitamos. Y en la oración tampoco nos va a dar todo lo que pedimos. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, que es lo que necesitamos. Entonces Él nos va a dar de acuerdo a lo que usted y yo necesitamos. Aleluya. Necesitamos sabiduría, entendimiento. Yo le voy a dar a mi hija, me está pidiendo sabiduría, me está pidiendo entendimiento para entender mi palabra. Yo le voy a dar. Amén. Por eso, mis hermanos, el entendimiento de la oración es lo que mueve al apóstol Pablo a suplicar, porque el apóstol Pablo entendió lo que es la oración. Es lo que él le mueve a suplicar a los cristianos de Roma, que ellos les dicen que agonicen con él en la oración. Amén. Entonces, más bien, como dice el texto, literalmente, peleen esta batalla juntamente conmigo. ¿Sí? El apóstol Pablo está diciendo verdaderamente, junto conmigo, agonicen conmigo en la oración. Aleluya. Por eso, mis hermanos, cuando oramos y venimos ante Dios y le suplicamos por lo que realmente necesitamos, y Él sabe que lo necesitamos, claro que sí, que Él responde, mis hermanos. Él cambia las cosas. Aleluya. Entonces la oración es donde se gana la batalla, mis hermanos. Es donde se gana la batalla, en la oración. Usted y yo debemos pelear juntos en la oración. ¿Sí, mis hermanos? Juntos en la oración. La oración es una lucha. Por eso les puedo asegurar que no oramos lo suficiente, porque es una lucha. Amén. Es una guerra. Mientras más espiritual, mientras más te quieres meter con Dios, sí nos cuesta orar. Seamos sinceros, sí cuesta orar. Amén. Pero el ver televisión, el estar tiempo pegado en el teléfono, estar en el YouTube o en Facebook, ahí uno puede pasar horas. Analicemos cuánto tiempo estamos en el celular. Bueno, a veces uno lo ocupa para trabajar, para escribir, pero ¿cuánto tiempo pierdes estando ahí? ¿Y cuánto tiempo haces en oración delante de Dios? Analicemos eso, mis hermanos. Porque
El hacer todo lo que el Señor nos enseña, el orar, el leer la Biblia, el venir a la iglesia, cuesta, es una batalla, amén. Tienes que luchar con tu mente, es una guerra, porque ciertamente el ser cristiano no es nada fácil, ¿sí? Por lo tanto, usted y yo en la oración debemos de ganar esa guerra. Sí, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por su palabra.